Hola a todos, ¿todo bien? Soy Federico La Roca, otra vez. Eh, bueno, primero antes de empezar, quería agradecer el apoyo por ahora y que ya están pidiendo cosas, está bueno. Ya somos 51 personas, o sea, está bastante bien. Somos más de 50 suscriptores. Me acuerdo, unos segunditos, antes de empezar, hace mucho tiempo yo tenía un canal de YouTube y me había costado muchísimo llegar a los primeros 50 suscriptores y bueno, ahora creo que recién tenemos 3 días ya somos 50, así que re bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema que es frontera de posibilidades de producción, para hablar en economía, ¿no? Entonces, frontera de posibilidades de producción, ¿qué es? Uno si se lo pregunta y si lo entiende bien, es una gráfica que demuestra las posibles combinaciones de producción que hay entre dos bienes y dos agentes, más que nada dos bienes, en una economía. ¿Esto qué quiere decir? Que en una economía tenemos distintas posibilidades con unos ciertos insumos y con una cierta tecnología. Entonces, las posibilidades de producción se van a ver reflejadas en esta frontera de posibilidades de producción entre bien A y bien B, ¿no? Eh, bien A estando en el eje Y bien B en el eje X o viceversa. Eso después lo tenemos que ir viendo al momento de practicar y de graficar. Pero, pero bueno, si uno intenta ver eh, en un principio qué es la frontera de posibilidades de producción, es eso, esa gráfica. Básicamente, esto se remonta a uno de los principios económicos de Mankiw que habíamos visto en el video anterior de economía, que tenía que ver con las disyuntivas que enfrentan los consumidores, ¿no? Bueno, en este caso, no solo los consumidores o personas, sino los productores de un bien o bien A o bien B enfrentan disyuntivas. Entonces, a una cierta tecnología se van a enfrentar a esta disyuntiva si hacer el producto A o el producto B. Y aparece otro concepto que es eh, que básicamente es el costo de oportunidad. Costo de oportunidad es a lo que resignamos obtener de beneficio al no hacer esto. O sea, si yo estoy produciendo bien A, tengo un costo de oportunidad que es el beneficio que sacaría haciendo bien B con la producción específica de bien A. Es una cuestión de comparación que bueno, lo vamos a ver después bien en el ejemplo más práctico, ¿no? También hay que entender unas cosas muy básicas de la frontera de posibilidades de producción, que está dividida en tres áreas, digamos. Tenemos la línea que cruza, la línea que es como una curva, hay tres tipos igual de frontera de posibilidades de producción, pero está lo que es la línea, la recta en sí, después está lo que está por debajo y lo que está por encima o arriba. Entonces lo que está por encima y arriba son puntos inalcanzables en la economía. Eso quiere decir que, dado los factores, la tecnología y los insumos que tenemos hoy en día en ese momento en esa economía, no podemos llegar a esos puntos de producción específicos. Ya igual eso te lo da la consigna, y si no te lo da la consigna, te lo da la ecuación. Por eso después lo va viendo uno. O también está el tema del presupuesto. Eso es posterior. O sea, esos puntos que están por encima de la frontera de posibilidades de producción son inalcanzables. Es imposible. Lo que está por debajo son puntos que la verdad no son eficientes, no están aprovechando todos los recursos que están dentro de la economía. Y los que están sobre la frontera, lo que son las líneas, todos los puntitos que están en la frontera de posibilidad de producción, son los puntos eficientes y los mejores, digamos, los puntos que se van a intentar intercambiar con estos bienes. Después hay que aclarar una cosa, que dependiendo del costo de oportunidad, tenemos tres tipos de frontera de posibilidad de producción, o FPP, se le dice también. Está lo que es la FPP cóncava, que son con costos de oportunidad crecientes, que esos son los más conocidos y los más típicos, que es la cóncava, que no es una lineal, sino que es una como así. Después está lo que es la FPP o frontera de posibilidades de producción constante, que sí ahí es la lineal, que después voy a hacer un ejercicio con lineal, y después la FPP convexa. Esos son, y la convexa sería decreciente, con un costo de oportunidad decrecientes. Después uno cuando va analizando los bienes va viendo qué va pasando con los, con los costos de oportunidad y todo eso. Pero bueno, eso con tener una idea muy básica de qué es la frontera de posibilidades de producción, ya podemos pasar a lo que sería una parte más práctica, donde voy a estar haciendo unos gráficos y bueno, vamos viendo cómo se hace la frontera de posibilidades de producción. Bueno,
Acá preparé unos ejercicios donde vamos a poder observar cómo graficar la frontera de posibilidades de producción. Por lo general te dan una tabla o te pueden llegar a una fórmula y la fórmula es lo mismo básicamente. Tendríamos que después ir reemplazando y valorar una tabla y hacerlo así. En primer lugar, vamos a leer la consigna. Dice: grafique la frontera de posibilidades de producción entre la leche y la carne de una economía. Ubique la leche en el eje Y. Entonces tenemos esto, la carne y la leche. Estas son posibilidades dentro de una economía. Entonces el primer paso es seleccionar todos estos datos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, seleccionamos todo donde dice insertar. Donde dice gráficos, tocamos ahí, porque estos son recomendados que te da la computadora. Y vamos acá. Esto es importante. Te queda un gráfico así, como una función lineal. ¿Esto por qué es? Tiene una explicación. Acá lo que te da es el costo de oportunidad de una carne más y así, sucesivamente. ¿Esto cómo lo evaluamos? ¿Cómo sacamos el costo? Yo me inventé una mini fórmula, ponemos igual, abrimos paréntesis y hacemos este que sería la leche, que es el eje Y va abajo, ¿no? Entonces hacemos la disminución, o sea, la diferencia entre la carne, o sea, la variación en el eje X, en este caso con este de arriba, sobre la variación sobre el eje Y. Este de acá. Te queda esto, este número. Y esto constantemente. O sea, esto, si lo hacemos así, la Excel solo nos hace la fórmula. Y acá, bueno, acá me tiene un valor negativo porque el número que está acá es 0. Entonces, no vamos a tomarlo eso. Supongamos que va a seguir constante todo esto. Ahora lo que hay que hacer es adecuar lo que nos pide la consigna con nuestro gráfico. Ese sería el costo de oportunidad. Costo de oportunidad teniendo en cuenta las consignas. Teniendo en cuenta que leche tiene que estar en el eje Y y carne en el eje X. Voy a poner donde dice acá. Vamos a donde dice insertar y voy a insertar una cosa importante, una ilustración. Bueno, vamos a donde dice iconos. Hay que esperar un poco. Bueno, eso sí, es momento de recordar qué significa que el costo de oportunidad sea siempre el mismo, sea constante. Bueno, eso indica que no hay mucha variación, que hay una variación nula, costo de oportunidad, y que se trata de una función lineal al momento de graficar. Entonces vamos a utilizar esto de acá. Vamos a usar esta flecha. Está muy bueno todas las funciones que trae así Excel. Ahí está. Bueno, le estamos insertando. Y lo que vamos a decir es que todo lo que está acá, estos van a ser puntos que no son eficientes, son ineficientes. Es decir, que no se están aprovechando todos los recursos. Todo lo que está acá son puntos inalcanzables. Y todo lo que, o sea, cuando yo hago así, es que me refiero desde la frontera, o sea, desde esta línea para allá. Una cosa así. Y esto sería algo así. Van a ver que es siempre lo mismo. Que tomamos como referencia esto. Y sobre lo que está sobre la línea esta serían los puntos eficientes. En todo caso, si Excel se los marca mal, lo que vas a hacer es, vas a donde dice seleccionar datos. Acá donde dice leche pones modificar. Bueno, el nombre de la serie podemos poner básicamente que es frontera de posibilidades de producción entre la leche y la carne. Bueno, acá donde dice valores de X, claramente tenés que marcar los valores de X, que hay veces que la cosa esta te los toma al revés. Entonces valores de X sería toda la carne. Así haces así. Bien. Y valores de Y, sacas nuevamente así y tocas todo lo que dice leche. Así de fácil. Te queda graficado y tenemos ese gráfico que estaba antes. Bueno, a mí siempre me gusta como cambiarlo un poco, así que lo dejamos así, esto entendido. Lo dejamos así más o menos. Bueno, ya tenemos el primero, entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, grafique la frontera de posibilidades entre tablets y celulares. Ubique tablets en el eje Y. Fíjense que el orden es distinto de cómo se pone la tabla, así que por favor prestenle mucha atención a lo que te pide en el eje Y. Entonces lo mismo, vamos a esto así, vamos a poner insertar y ponemos gráfico. Van a ver que va a cambiar bastante bueno, acá se ve, ¿no? Va a cambiar muchísimo la forma del gráfico. ¿Y esto por qué es? Nuevamente porque tenemos que evaluar el costo de oportunidad o el costo de oportunidad. Entonces vamos así, ponemos igual y
y hacemos la misma fórmula de antes. Identificamos cuál va eje de X. Entonces, celulares sería eje de X. Este de acá, la variación que se produce en cada punto sobre la variación que se produce en Y. O sea, esto, siempre me olvido el paréntesis, esto de acá menos esto de acá. Y ahí es el costo de oportunidad. Ahí lo sacamos. Entonces, bueno, esto dice que no se puede dividir por 0, así que ahí sería 0, en ese sentido, o indefinido, que es este punto de acá. Entonces lo que vemos acá es un costo de oportunidad creciente. Esto se lee como al revés de lo que uno lo pensaría, ¿no? Que decís, esto va bajando, no, es al revés. Va de abajo hacia arriba se lee. Entonces es un costo de oportunidad creciente. Es básicamente una frontera de posibilidades, la típica, ¿no? La cóncava, con un costo de oportunidad creciente. Bueno, esto es un análisis básico, ahí se ve el costo de oportunidad. Si acuérdense si tienen que hacer la variación que se encuentra en X sobre la variación que se encuentra en Y. Esta es mi fórmula. Bueno, habrá gente que hace de otras maneras las cosas. Y por último hagamos este, que dice grafica la frontera de posibilidades de producción entre arroz y pollo, ubica arroz en el eje Y. Bueno, lo mismo, es casi siempre lo mismo. En este caso van a ver una cosa que va a cambiar bastante el gráfico, así que lo primero que vamos a hacer es sacar el costo de oportunidad de todo esto, que X sería el pollo. Entonces hacemos así, tac, sobre la variación en el arroz. Siempre acuérdense de poner bien los paréntesis, así se hace bien la fórmula. Y ahí tenemos el costo de oportunidad de todo esto. Entonces van a ver, si hago así, es un costo de oportunidad inverso al anterior. ¿Se acuerdan que acá empezaba el valor más alto y iba bajando? Bueno, acá es el valor más chiquito y va subiendo, entre comillas. Bueno, esto es un costo de oportunidad decreciente. Van a ver cómo cambia el gráfico. Va a ser un gráfico convexo. Así que hacemos así, seleccionamos, ponemos insertar, gráficos. Eso después ahora voy a hacer un paso adicional, que siempre acuérdense de comprobar que el eje X esté en el eje X, el eje Y, el eje Y, porque la máquina a veces los toma al revés. Entonces, bueno, si comparamos la forma del gráfico S con este, hay una notoria diferencia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, como dije antes, es comprobar los datos, ¿no? Vamos a seleccionar datos, modificar. Esto es para modificar la serie de datos que elegimos. El nombre, bueno, lo mismo de antes. Frontera de posibilidades de producción entre el pollo y el arroz en una economía, ¿no? Acá, bueno, sacan esto, valores de X, acuérdense, toman los opuestos a los que dice en la consigna, y si no le dice la consigna, van a hacer estos de acá, los que empiezan con 0. De esa manera se suelen ordenar. Y valores Y son estos de acá, los que empiezan con el más grande y terminan en 0. Bien, y quedó igual, así que ahí quedó. Igual es obvio que no tendría esta forma si no se hubiese ordenado de esa manera, ¿no? Esto, costo de oportunidad. Vamos a poner CO. Acá lo mismo, CO. Entonces ya van a entender de dónde salen estas formas. Estas formas salen de justamente del costo de oportunidad. Entonces acá lo mismo, chequeamos los datos. Paso muy importante siempre, chequear los datos. Bueno, esto, frontera de posibilidades de producción entre celulares y tablets. Me hubiese gustado poner iPads, pero no se puede. Bueno, acá lo mismo, sacamos todo esto y seleccionamos todos estos valores de X. Acá lo mismo, seleccionamos todos los valores de Y. Eso es por lo menos si te dan los datos. Ahora, si no te dan los datos es distinto, pero tampoco va a variar demasiado. Lo único que tendrías que hacer es poner la fórmula y vas reemplazando los datos. Entonces, si te dan una fórmula, reemplazas con esos datos y armas la frontera. Pero ven, tenemos hay una frontera de posibilidades lineal, y que sería cóncava y convexa. Fíjense cómo cambia el gráfico. Y esto son todos datos, o sea, también entendemos que lo que está acá abajo, nuevamente, son puntos alcanzables, posibles, pero que no son eficientes o ineficientes son. Estos son los puntos de la frontera, que también son eficientes, y los que están por acá son inalcanzables, lo mismo acá. Estos son posibles pero ineficientes, los mejores puntos, y estos son imposibles o inalcanzables. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Es algo todavía un poco simple, pero bueno, si uno tiene que analizar, esto sería
un costo de oportunidad decreciente o en bajada, y un costo de oportunidad el costo de oportunidad de abajo hacia arriba, en este caso. Y si quisiéramos hacer al revés, habría que cambiar los datos del eje de X en Y y hacer la misma fórmula que utilicé recién, para sacarlo el costo de oportunidad de la otra manera. Así que bueno, espero haberlos ayudado. Muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.